Hola a todos, bienvenidos a la diplomatura en hipertrofia basada en evidencia. Vamos a comenzar con la primera clase del nivel 1 y antes de comenzar a hablar de series, repeticiones, frecuencia o cualquier variable de programación, necesitamos establecer el cimiento de todo lo que viene. Tu músculo, escucha bien esto, tu músculo no crece por el dolor, no crece por la congestión, no crece por el dolor o las agujetas del día siguiente, crece por tensión mecánica. Yo sé que esto parece una distinción menor, pero tiene consecuencias directas en cómo prescribís el entrenamiento. Si la tensión mecánica es el driver primario y no el daño, no el pump, no el dolor, entonces cada serie que programás tiene que pasar por un filtro. Y tenés que preguntarte, ¿esta serie genera tensión mecánica efectiva en el músculo objetivo? ¿Sí o no? Durante las próximas clases vamos a construir todo un sistema completo de prescripción basado en evidencia. Pero todo empieza acá, en entender qué señal biológica dispara realmente el crecimiento. Veamos de dónde viene esta idea y por qué hemos tardado tanto tiempo en aceptarla. Históricamente, la hipertrofia se explicó como un modelo de tres mecanismos: tensión mecánica, daño muscular y estrés metabólico. Esto viene de un trabajo de Schoenfeld publicado en el año 2010, que seguramente lo conocéis, y muchos de ustedes seguramente lo estudiaron o lo vieron citado en decenas de infografías. El problema es que ese modelo se interpretó como si los tres factores tuvieran un peso equivalente. Es como si necesitaras los tres para crecer. Y eso generó años de programación orientada a buscar dolor, pump y destrucción muscular como si fueran los indicadores de una buena sesión. Posteriormente, Robert y colaboradores en 2023 actualizaron este paradigma y degradaron al daño muscular y al estrés metabólico a roles secundarios, que son subproductos que ocurren, pero no son causales. El único estímulo primario comprobado es la tensión mecánica. Vamos de nuevo. El único estímulo comprobado es la tensión mecánica. Fíjense que no estamos diciendo que Schoenfeld estaba equivocado. Obviamente que no. Estamos diciendo que la evidencia posterior refinó el modelo. Así funciona la ciencia, se actualiza todo el tiempo. Por eso es que es tan importante que estés al día actualizándote, sobre todo en un momento donde hay tanta información basura. Y la primera prueba de esto la vemos en los números. Fíjense, acá tenemos un metaanálisis de Schoenfeld y colaboradores del año 2017. Antes que nada, tengo que decirte que un metaanálisis, o sea, es una revisión, pero que está pasado por un filtro estadístico, donde meten los datos estadísticos y lo que te muestro acá se llama Storytelling with Data. Estoy disfrazándote la estadística compleja para que sea más entendible. ¿Cómo se entiende esto? Bastante sencillo. Déjame buscar el puntero. Acá está. Mira, esta es una línea de continuidad. Acá tenemos el 0, ¿sí? Y aquí tenemos las cargas bajas, por un lado, menores a aproximadamente el 30% del RM, y cargas altas al 85% del RM. Meten todos los estudios, los datos de todos los estudios con los que hacen la revisión sistemática y lo corren con un metaanálisis estadístico. El promedio de todo eso, yo tenía un profe de estadística que esto le decía las naves del imperio, es esta pelotita roja. Y los intervalos de confianza son lo que va desde acá hasta acá. ¿Qué es el intervalo de confianza? ¿Dónde está el 95% de los datos? Si tanto la pelotita roja como alguna partecita de las aletas de la nave del imperio, o es decir, del intervalo de confianza, tocan el 0, significa que no hay diferencias. No hay diferencia. Ahora sí, que ya sabes cómo se interpreta un metaanálisis, bueno, ojalá
Víctor, no te la creas. Por explicar esto no saben, no es que hayas explicado cómo se explica un metaanálisis o cómo se entiende un metaanálisis. Pero bueno, vamos ahora sí tuve que hacer una breve introducción de esto, pero ahora sí vamos a ver qué es lo que nos dice esta infografía. Como les decía, aquí tenemos el metaanálisis de Schoenfeld y colaboradores de 2017. Compararon cargas altas y cargas bajas para hipertrofia. El resultado es un effect size de 0,03 con un intervalo de confianza que va de 0,16 a 0,22. Menos 0,16 acá a 0,22. ¿Qué es el effect size? Cuando vos haces un análisis para saber si hay diferencias significativas o no, y esas diferencias no son producto de un error aleatorio, que puede ser un error de medición o de lo que sea, haces una prueba test de Student para saber la diferencia si es estadísticamente significativa. Pero una vez que tenés la diferencia y comprobás que hay diferencia estadísticamente significativa, puede que quieras saber si esa diferencia es trivial, es pequeña, es media, es grande o es muy grande. Para eso se utiliza el effect size o tamaño del efecto, que normalmente se lo asocia a una variable que se llama D de Cohen. Si este valor es de 0,03, la diferencia entre entrenar pesado y entrenar liviano para la hipertrofia es estadísticamente nada. Nada. ¿Qué significa esto en la práctica? Que el rango del 30 al 85% de un RM produce resultados equivalentes en crecimiento muscular siempre que el esfuerzo sea suficiente. La carga absoluta no es determinante. Lo que importa es que la serie genere tensión mecánica efectiva. Esto rompe con uno de los dogmas más arraigados en la sala de pesas. La idea de que solo se crece con el rango que van de 8 a 12 repeticiones. Los datos dicen otra cosa. ¿Entendés de lo que estamos hablando? O sea, todo eso que te han dicho en la sala de musculación o que te dijeron en ese curso de hipertrofia está o desactualizado o ignorando esta información. Porque te quiero recordar que un metaanálisis es el nivel más alto de la jerarquía de la evidencia científica. Por eso me dio tanto placer armar esta diplomatura. Porque toda la diplomatura está basada en un 90% en metaanálisis. Cuando vos ves la categoría de la evidencia científica, la podés categorizar con nivel A, nivel B, nivel C, etc. El 90% de la diplomatura está armado con categoría A. O sea que realmente hice una búsqueda exhaustiva con toda la evidencia que había disponible. Puede que se me haya pasado algo, me encantaría que me compartas lo que se me pasó, aquella revisión sistemática o metaanálisis que no incluí o que dice algo contrario a esto, por ejemplo. Si vos en este momento estás viendo esta diapositiva y decís, no, para Víctor, hay un metaanálisis que es más reciente del que vos estás mostrando desde 2017 y dice todo lo contrario. Bien, quiero que lo compartas, por favor, compártimelo porque a diferencia de muchos, yo valoro muchísimo cuando la corrección viene o la crítica viene desde la buena leche, desde la crítica constructiva. Porque significa que viste mi trabajo, que te interesó y que te interesó tanto como para buscar evidencia en contra. Y me estás haciendo un gran favor, entonces me encantaría que lo hagas. Pero hasta ahora la información que tenemos es exactamente esto. Y ahora pensá, pero si la carga absoluta no discrimina, ¿qué pasa con el daño muscular? Ahora vamos a ir al mecanismo. Cuando aplicas fuerza mecánica al músculo a través de un rango de movimiento, los mecanosensores ubicados en el sarcolema, las integrinas y los costámeros, detectan esa deformación física. Vamos de nuevo. Ahora con el gráfico. Vos estás entrenando. Aplicás. ¿Te perdiste? Vamos de nuevo, dale. No hay problema. No hace falta que pauses y vuelvas. Vamos de nuevo. Yo sé que estas partes fisiológicas son complejas, pero vamos de nuevo. No pasa nada. Cuando vos aplicás fuerza mecánica
al músculo a través del rango de movimiento, se activan unos mecanosensores que están ubicados en el sarcolema. Esta es la célula muscular. Este es sarcolema. Las integrinas, son sensores mecánicos, se activan. Y también hay otros elementos que se llaman costámeros que detectan esa deformación física. Estas proteínas inician lo que se llama mecanotransducción. Convierten el estímulo, este estímulo físico que vos le generaste a través de la sobrecarga, en señales químicas. La cascada pasa por la vía PI3K y culmina en la activación del complejo mTOR o Mammalian Target of Rapamycin. Este complejo es el nodo central. Envía señales al núcleo para iniciar la transcripción de ARN ribosómico y promueve la síntesis proteica miofibrilar en el citoplasma. En el año 2023, Roberts, y después hay otro trabajo muy interesante de Wacker-Hall, pero fue publicado antes, en 2019, consolidaron esta vía como el mecanismo primario. El ácido fosfatídico también juega un rol como mediador. Y lo interesante es que estas vías son extremadamente sensibles tanto a la magnitud como a la duración de la carga. Esto nos da una base sólida para lo que vamos a prescribir después. No es fisiología de entrenamiento, esto es biología celular. ¿Y qué dice la evidencia sobre el otro candidato, el daño muscular? Miren, Damas y colaboradores publicaron en el 2016 un estudio clave. Midieron marcadores de daño muscular y los correlacionaron con hipertrofia real a lo largo del tiempo. El resultado fue contundente. La correlación entre daño y crecimiento fue estadísticamente significativa. Sí, está loco, Víctor. ¿Cómo que está diciendo que el daño muscular no es importante y dice que la correlación fue significativa? Sí, pero en dirección equivocada. El daño muscular no predice el crecimiento. De hecho, cuanto más daño inicial, menos hipertrofia real a largo plazo. ¿Por qué? Porque el pico de síntesis proteica que se ve en las primeras sesiones no se destina a construir músculo nuevo, se destina a reparar el tejido dañado. En reparación no hay adaptación. Esto tiene una implicación clínica directa. Si tu cliente sale destruido de cada sesión y vos interpretás eso como una buena señal, estás leyendo mal los indicadores. El dolor post-entrenamiento te dice que hubo daño tisular, no te dice que hubo estímulo hipertrófico. Aquí es donde llega la gran confusión que hemos experimentado durante muchos años. Y me hago cargo también de esto porque también era parte de los que interpretábamos mal la información. Veíamos un trabajo de investigación, como los clásicos trabajos de Stuart Phillips, donde veíamos cómo se generaba una síntesis proteica exacerbada luego de un entrenamiento de pesas, es decir, de carácter agudo. Veíamos un aumento de la síntesis proteica y decíamos, wow, esto es la respuesta aguda que nosotros buscamos en el entrenamiento de fuerza. Claro, pero cuando esos programas de entrenamiento, no esas investigaciones, las investigaciones están perfectas, nosotros interpretábamos mal. Si esos programas de entrenamiento que generan una gran síntesis proteica por daño muscular, porque estamos generando también daño muscular, entonces el organismo responde elevando la síntesis proteica hasta un 130% durante las primeras horas, decíamos, genial, estamos en el punto dulce, es ahí donde queremos estar. Para. Ese era el problema, interpretábamos mal eso, porque esa síntesis, esa fabricación de proteína iba para la restauración de los tejidos dañados, no para la construcción de nuevo tejido. Y aquí está la evidencia. Fíjate, el gráfico es clarísimo. Semana 1, semana 4, semana 10, daño máximo, línea punteada. Fíjense, comienzo real de la hipertrofia, con estamos hablando acá, este es un gráfico. Recordad que siempre que vemos este tipo de gráficos de 3 ejes, identificamos siempre, incluso cuando sean de 2 ejes, identificamos
el eje de la I, por ejemplo, y decimos, ¿qué tiene acá? Daño muscular. Entonces, DUMS o daño muscular. Dolor muscular de aparición tardía. Acá abajo tenemos las semanas de entrenamiento y tenemos un tercer eje que es el área de sección transversal, es decir, la hipertrofia. Cuando nosotros tomamos al músculo, ¿sí? Bueno, soy medio malo dibujando, pero tomamos el músculo y analizamos esa área, se llama área de sección transversal. Fíjense que el rendimiento empieza a ser significativo acá, el rendimiento de la hipertrofia empieza a ser significativo acá en la semana 10. Y coincide con que cuando ya no hay daño muscular. Es fantástico, es fantástico. Qué mal que leíamos la información, qué mal que leíamos la información. He tomado cursos de esto, me han enseñado esto y he enseñado esto también. Gracias a Dios vamos aprendiendo. Entonces, esta es una diapositiva de reflexión. Y la pregunta es directa. ¿Cuál es el estímulo necesario y suficiente? El único estímulo. La tensión mecánica, no el daño muscular, no el PAM, no las agujetas, solo la tensión mecánica. ¿Se entendió? Necesario significa que sin ella no hay crecimiento. Suficiente significa que por sí sola alcanza. No necesitas complementarla con estrés metabólico ni con daño muscular para que el músculo responda. Esto simplifica enormemente la toma de decisión. Cada vez que estás frente a un programa y no sabes si agregar o quitar algo, pregúntate, ¿esto aumenta la tensión mecánica efectiva en el músculo objetivo? Si la respuesta es no, probablemente sea prescindible. Bien, seguimos. Si la tensión mecánica es la respuesta y la pregunta obvia es, ¿cómo lo aplico? Vamos a ver justamente eso. Esta es la pregunta que separa al que consume información del que prescribe. A mí me gusta hacer cursos para el segundo, no solamente consumir. Tenía compañeros en las carreras que eran acumuladores compulsivos de libros y de papers. Y doy fe que no los leían, porque después de las charlas de café citaban esos papers y estaban en pelota. Pero esta pregunta separa al que consume información del que recibe. ¿Y por qué te digo eso? Porque saber que la tensión mecánica es el driver primario está muy bien. Pero si mañana entras al gimnasio y no sabes cómo traducir eso en decisiones concretas de programación, el conocimiento no te sirvió para nada. Lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva son las 5 variables que manipulás para garantizar que cada serie genere tensión mecánica efectiva. No son sugerencias, son los parámetros que la evidencia actual identifica como determinantes. Cuando termines esta clase, vas a tener un checklist operativo, algo que puedas usar mañana mismo y con el próximo cliente sin necesidad de adivinar ni de recurrir a sensaciones subjetivas como el PAM o las agujetas. Vamos a ver justamente esas 5 variables. Esta diapositiva concentra evidencia del nivel A con respaldo de Wolf 2025, Schoenfeld 2021, Refalo 2023, Ennis 2025 y Schoenfeld 2017. Son las 5 variables que controlás para asegurar tensión mecánica efectiva. Vamos con la primera. Rango de movimiento. ROM completo o posición elongada. La evidencia muestra que entrenar en posiciones de estiramiento muscular genera mayor tensión en las sarcómeros distales. Segundo, carga relativa. Entre el 30 y el 80%, 85% de un RM, ya vimos que el espectro es muy amplio. Lo que importa es que haya suficiente carga para reclutar unidades motoras de alto umbral. Tercera, proximidad al fallo. Terminar cada serie entre 1 y 4 repeticiones de recámara o repeticiones de reserva. No hace falta llegar al fallo absoluto, pero tampoco quedarte a 8 repeticiones de reserva. Cuarta, tempo excéntrico. Fase excéntrica controlada de 1 a 3 segundos. No necesitas un super slow, pero tampoco dejar caer la carga, obviamente favoreciéndote de la gravedad. Quinta,
Descanso interserie. Mínimo 2 minutos. ¿Escuchaste bien? Mínimo 2 minutos en ejercicios compuestos para mantener la calidad mecánica de las series siguientes. Estas 5 variables son tu framework para la prescripción. Después las vamos a retomar y vamos a destrozar cada una de estas, porque así como te muestro evidencia a favor y te muestro evidencia sobre y te dije con mucho énfasis 2 minutos de pausa, bueno, después lo vamos a poner en tensión. Donde te dije, por ejemplo, la repetición, el tiempo de la repetición tiene que ser 3 segundos en la excéntrica, después lo vamos a poner en tensión. Vamos a poner en tensión absolutamente todo, no porque te muestre, y fíjate, nivel de evidencia, lo que te conté antes, nivel de evidencia A, es decir, que estamos hablando de meta-análisis del nivel más alto de jerarquía de la evidencia científica. Bueno, vamos a ponernos muy quisquillosos con eso y vamos a ver si hay evidencia que contradiga esto que estamos mencionando. Vamos a demostrar 4 creencias que probablemente escucharon o incluso hayan repetido a lo largo de una carrera profesional, ¿sí? Porque a mí también me ha pasado. Mito 1. Sin agujetas no hay crecimiento. La correlación entre el DUNS y la hipertrofia es menor a 0,32. ¿Te acuerdas que lo vimos? El DUNS, o el daño muscular de aparición tardía, refleja daño tisular, no adaptación. Mito 2. El pump es indispensable. Bueno, sabemos que cargas altas sin congestión producen exactamente la misma hipertrofia. El effect size, el tamaño del defecto entre protocolos con y sin pump, es de 0,03, o sea, nada, no hay diferencia. Mito 3. Mayor electromiografía equivale a un mejor ejercicio. Ojo con esto, ojo con esto. Veo cuentas enteras de Instagram, de distintas redes sociales, dedicadas a mostrar con electromiografía cuál es el ejercicio que más activa un músculo determinado. ¿Cuál es el ejercicio que más activa, no sé, el deltoide, la cara anterior del deltoide? Bueno, la elevación frontal o el press militar. Y se ponen los electromiografías de superficie, te ponen en la pantalla. Y está bárbaro eso. Me encanta. Ya van a ver para qué lo vamos a utilizar. Pero ojo con eso. No equivale a un mejor ejercicio. La cantidad de electromiografía mide excitación neuronal, no tensión contráctil. Ojo con eso. No predice síntesis proteica y menos hipertrofia. No te confundas adaptación a corto plazo, adaptación aguda, con adaptación crónica a largo plazo. La respuesta electromiográfica es esto, lo que te acabo de mencionar. Es excitación neural. Ni siquiera es síntesis proteica, porque podrías decir, bueno, Víctor, pero si es a corto plazo, vos estás pidiendo demasiado que sea a largo plazo, pero si hay a corto plazo una buena adaptación que después nos lleve hacia la adaptación crónica, vamos bien. Claro, vos lo que querés a corto plazo es síntesis proteica, bajo el ojo de lo que ya hemos visto, que la síntesis proteica no esté mediada para hacer una síntesis proteica destinada a reparar el daño tisular. Estamos hablando de síntesis proteica para construir. ¿Cómo sabemos la diferencia en eso? Teneme paciencia. Yo te lo voy a mostrar. Vamos a ver exactamente el protocolo. Pero quedate con esta idea. Tener mayor electromiografía en un ejercicio no equivale a que sea el mejor ejercicio. Mito 4. Solo se crece entre 8 y 12 repeticiones. Rangos de 6 a 30 e incluso más repeticiones son viables si el esfuerzo relativo es equivalente. ¿Escuchaste bien? 6 a 30. Fíjense el patrón. Los 4 mitos comparten el mismo error. Confunden una medición aguda, como es el dolor, la congestión, la señal eléctrica, el rango de repeticiones, con una adaptación crónica real. Son cosas totalmente distintas. Reflexión. Si saqué las agujetas, el PAM y la electromiografía como indicadores, es razonable que te estés preguntando en este momento, entonces, ¿cómo sé si la sesión funcionó?
La respuesta sincera es que no lo sabes sesión a sesión. Y está todo bien. La tensión mecánica efectiva no se mide con sensaciones post-entrenamiento. Se verifica con el cumplimiento de las 5 variables que acabamos de ver y a mediano plazo con mediciones objetivas de progreso. Incremento de carga, incremento de repeticiones a la misma carga o mediciones directas de grosor muscular o área cross-seccional del músculo. El entrenador que necesita sentir que la sesión funciona está usando un criterio subjetivo que la evidencia no respalda. El entrenador que prescribe los parámetros correctos y mide resultados cada 4 u 8 semanas está usando un criterio objetivo. Esa es la diferencia. Y ahora vamos a cerrar con algo que puedas llevarte y aplicar mañana. Y aunque muchos me critiquen, la verdad no me importa. No me importa dar una receta. ¿Sabes por qué? Porque yo cuando armo los cursos, las capacitaciones, no las armo pensando en lo que a mí me gustaría. A mí, Víctor. Porque cometí muchas veces ese error. Yo hace más de 20 años que doy capacitaciones y te puedo asegurar que debo haber pasado mínimo los primeros 10 años dando capacitaciones pensando en mí. ¿Qué es mejor? Bueno, a ver, no, a mí me gustaría que me pongan un trabajo de investigación que compruebe la hipertrofia en 12 semanas con el método Dropset. Listo, porque voy a hablar de Dropset. Listo, ponía la investigación. Y después me sentí inseguro y decía, no, pero esta investigación está en novato. Vamos a poner una en intermedio. Entonces, bueno, y después, no, pero falta una en avanzado. No, pero en avanzado no hay. Bueno, puedo inferir de acá, de allá, mecanismo fisiológico. Y armaba una capacitación y me sentaba a mirarla así, me sentaba a mirar las diapositivas y decía, qué lindas diapositivas, cuánta evidencia hay. Y las capacitaciones hoy miro para atrás y para mí eran un embole. Eran un embole. Gracias, muchas gracias a los que tomaron una capacitación en ese momento. Qué paciencia que me tenían. Qué paciencia. Porque era redundante hasta el hartazgo. Hoy yo tengo una mirada totalmente distinta. Te quiero mostrar un concepto fisiológico, te quiero mostrar un concepto basado en la evidencia, prefiero mostrarte una revisión sistemática, un metaanálisis. Si hay otros que te comprueben lo distinto, bien, tráelo y lo discutimos. Pero te muestro una, no te aburro con eso. Y el otro punto es que antes yo era enemigo de la receta. Y al final terminaba hablando y confundía, no sé si confundía, pero daba tanta información que al final la gente se iba de ahí y decía, che, qué bueno, no sé, pero lo que sé, es decir, bueno, listo, ¿cómo planificás mañana? No sé, pero lo que sí sé es que no hay que hacer mucho daño muscular porque las proteínas esas se van para reconstruir la miofibrila. Está bien, pero ¿qué hago? 3 días, 3 2 entre 6 y 30. Sí, bueno, flaco, pero no te quedó nada claro. No, porque tu disertante, Víctor, te hizo una maraña y no te dio la receta. ¿Y sabes qué es? Hoy digo, sí hay que dar la receta. Sí hay que dar la receta. Porque esa receta va a ser la base donde vos vas a poder construir después sólidamente. Seguro que después vas a agarrar esta receta que yo te doy y vas a transformar un programa infinitamente mejor que el que yo te puedo llegar a proponer. Estoy seguro de eso. ¿Por qué? Porque ya partís de la base del conocimiento que te estoy brindando. Ya te ahorraste el camino. Yo tuve que transitar todo esto que te dije para llegar hasta acá. Yo te estoy haciendo ahorrar ese camino. Así que, ¿te voy a dar la receta? Sí. En este curso y en todos los cursos siempre doy la receta para que lo puedas aplicar mañana. Y si les molesta a mi colega, lo siento mucho. Así doy los cursos yo. Hay tantas cosas que les molestan a mí que podría escribir un libro, pero bueno, no me afecta, sinceramente no me afecta. Bueno, dale, vamos. Deja de hacer catarse, Víctor, y vamos con eso. La receta. Acá tenés un checklist operativo de esta clase. 5 ítems. Si cada serie que programás cumple con estos 5 criterios, estás generando tensión mecánica efectiva. Un ROM completo o posición elongada de cada ejercicio. Una carga entre el 30 y el 85% del RM según el objetivo de la sesión. Terminar cada serie con entre 1 y 4 repeticiones en recámara o de reserva.
no forzar el fallo absoluto. Una fase excéntrica controlada y un descanso de 2 minutos o más ejercicios compuestos. No sos un entrenador que programa series, sos un dosificador de estímulo mecánico. Y esa es tu herramienta de dosificación. En la próxima clase vamos a ir más profundo. Una vez que generaste tensión mecánica, ¿qué pasa dentro de la célula? Vamos a hablar de ribosomas, de la maquinaria de síntesis y de por qué la respuesta aguda de la semana 1 no predice absolutamente nada. Recordá que esta es una de las 12 clases del nivel 1. Y te tengo buenas noticias, son 3 niveles. Cuando termines esta capacitación, vas a estar muchos escalones por encima de todos los entrenadores que prescriben hipertrofia en el mercado. Estoy tan seguro de eso que si terminaste esta clase y no aprendiste nada, te devuelvo el dinero. Sin preguntas, sin cuestionamiento. Te devuelvo el dinero. Espero que te haya encantado la clase.